día de hoy vamos a tomar la base bíblica de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, en este caso el apóstol Pablo nos lleva a hacer memoria de que no hay nada que Cristo o el Hijo de Dios haya hecho sin que estuviera escrito en la Biblia. Cuando el apóstol utiliza la palabra plural, escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, todos los documentos del Antiguo Testamento. Y recordemos que en este caso, aún en el tiempo de Pablo, en este tiempo que él escribe esta carta, pues aún no estaban todavía los escritos del Nuevo Testamento. Apenas estaban saliendo a la luz, o como decimos comúnmente, ¿verdad? Estaban saliendo del horno los documentos de Pablo, la carta a los Gálatas, la primera de Tesalonicenses. Todas esas cartas que Pablo escribe fueron los primeros que salieron a la luz, que fueron los primeros que salieron como en publicación. Bueno, pero Pablo utiliza entonces la palabra escrituras para hablar del Antiguo Testamento. Y si se dan cuenta, dice lo que os he enseñado, lo que asimismo recibí. Bueno, Pablo en su encuentro con el Mesías, camino a Damasco, ustedes se dan cuenta en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que iba camino a Damasco a perseguir a los discípulos de Cristo. Y bueno, no sé a cuántos kilómetros de Jerusalén, no sé si ya llegando a Damasco o le faltaba para llegar, cayó sobre Saulo, porque así es el nombre antiguo del apóstol Pablo. Saulo de Tarso, cayó sobre él una luz que lo rodeó solamente a él, no dice que rodeó a los demás, solamente a él. Y en medio de esa luz, que él abre los ojos para ver qué estaba sucediendo, le cayó una ceguera, quedó ciego, pero escuchó la voz, que salió en medio de esa luz, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, aquel encuentro sobrenatural, Saulo de Tarso le pregunta quién es. Y bueno, aquella voz le contesta y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí hay dos cosas maravillosas. Número uno, yo soy Jesús. Si te das cuenta, el Jesús que caminó sobre la tierra, el Jesús que expulsó demonios, caminó sobre el mar, hizo el milagro de la multiplicación, ese Jesús ahora había resucitado. Y aquí nosotros entendemos que Jesús no solamente resucitó espiritualmente, como algunos dicen, él resucitó corporalmente y ahora se está dando a conocer a Pablo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este encuentro de Jesús con Pablo le cambió toda la vida. Ya el resto de la historia después lo contamos, pero este encuentro le cambia la vida a Saulo de Tarso, porque comienza a cambiar su mentalidad, comienza a cambiar su visión del mundo, y ahora el perseguidor se convierte en el perseguido, vamos a ponerlo así, ¿no? Aquel que odiaba el camino, ahora ama y defiende el camino que le ha sido asignado.
Y bueno, él tuvo encuentros muy personales, estuvo cerca del apóstol Pablo, estuvo cerca de algunos discípulos, como en el caso de Jacobo, hermano de Jesús. Él estuvo cerca de ellos, pero la revelación o lo que Pablo dice aquí, os he enseñado lo que asimismo recibí. Una parte lo recibe de Pedro y del hermano de Jesús, y la otra lo recibe por medio de la revelación, porque en la carta de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, Pablo dice allí que él no consultó carne ni sangre. Dice, yo no consulté carne ni sangre. Yo, dice, él se retiró a las tierras, dice, de Arabia. Él se retira a las tierras de Arabia, y allá en las tierras de Arabia, él allá tuvo 3 años, estuvo allá 3 años, los mismos años que Jesús estuvo con sus discípulos. Pablo estuvo esos 3 años en Arabia. ¿Qué haciendo? Estudiando, analizando, escuchando la voz de Dios, y ahí recibe toda la revelación de la cruz, la revelación del tema de la salvación, de la justificación, del perdón de los pecados y del tema de Jesucristo, el Mesías. Entonces, él recibe todo. Por eso dice, lo que yo os enseño, yo lo recibí. Por una parte, por Jacobo, el hermano de Jesús, y por la otra, por Pedro, pero la mayor parte lo recibo a través de la revelación. Entonces, aquí vemos nosotros que los apóstoles tuvieron, o en este caso Pablo tuvo ese acercamiento. Y bueno, y a menudo se afirma que en el libro de los Hechos, los apóstoles pues ponen el énfasis en la resurrección más que en la muerte de Jesús. Escucha bien, en el libro de los Hechos se presenta la evidencia y se presenta fuertemente el tema de la resurrección más que la muerte. En el libro de los Hechos poco se toca el tema de la muerte, porque sabemos y estamos conscientes que si Jesús no hubiese resucitado, su muerte hubiese quedado en vano, no hubiese servido para nada. La muerte de Jesús le da fuerza, le da vitalidad y sobre todo le da importancia la resurrección. No se olviden de eso. La resurrección es lo que le da significado a la muerte en la cruz. La resurrección le da significado a la misma cruz. La resurrección le da significado a nuestra fe sobre el crucificado, porque si Cristo resucitó, entonces eso significa que murió, y la manera en cómo murió fue una manera cruel, pero sin embargo, a través de esa muerte cruel, nosotros podemos ver la oportunidad de la vida eterna, y que no ofrece, en el libro de los Hechos, no ofrece ninguna explicación doctrinal sobre la muerte de Jesús, ¿no? Ninguna de estas afirmaciones, pues, tienen pruebas en las cuales se sustenta, ¿no? La muerte, sino la resurrección solamente. Entonces, vamos a estar afirmando que los sermones de los apóstoles presentan la doctrina completa. La predicación o el sermón de los apóstoles nos va a dar a nosotros la doctrina completa de la expiación, tal como se encuentra más adelante en diferentes cartas que se escriben acerca de él. Recuerden que el libro de los Hechos lo escribe Lucas, y Lucas le da un enfoque histórico, más que teológico, histórico. Registra lo que dijeron en ese momento de la resurrección, porque en el libro de los Hechos ya vemos al Cristo resucitado. Es ahí donde Lucas narra algunas cosas que se dijeron en ese periodo de días, porque solamente fueron 40 días que Jesús estuvo presente con los discípulos después de la resurrección.
Y bueno, la semilla, por así decirlo, de la doctrina, pues se desarrolla más adelante, ¿no? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, Lucas, en el libro de los Hechos, va a entretejer, va a hacer un tejido, voy a ponerlo así, con dos de los apóstoles que él, yo creo que respetó y que los puso como pilares de todo el ministerio apostólico, que fueron Pedro y Pablo. Y bueno, en este caso, Lucas incluye resúmenes más o menos extensos de los sermones que se desarrollaron sobre la vida de alrededor de ellos. Entonces vemos nosotros que Pedro es considerado el apóstol de los judíos o el apóstol de la circuncisión, pero Pablo es considerado el apóstol de los gentiles o el apóstol de la incircuncisión. Pablo, en cuanto a Pablo, su héroe, en este caso un héroe misionero, contrasta, ¿no? La predicación ante los judíos de la sinagoga de Pisidia. Bueno, muchas de las cosas que Pablo comienza a redactar fue porque él entiende la obra misionera que Dios le dio a Abraham, el patriarca. Escucha bien, cómo la visión, cómo Pablo entiende de manera amplia y general el mandato de Dios a Abraham. Abraham en su momento no lo entendió porque recuerden que en Génesis capítulo 12, cuando se le da la promesa a Abraham de tener un hijo, hay un mandato. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Si Pablo, si hubiese sido como Pedro y como los demás apóstoles, que no hubiesen entendido la obra misionera de Jesús sobre la vida de Pablo o perdón, de Abraham, solamente se hubiesen quedado con los judíos. Pero Pablo dijo, que Dios le había dicho a Abraham que en él serían bendita, no dice la nación de Israel, no dice la nación judía, no dice tu descendencia, Abraham, será bendita, no, dice las naciones. Entonces Pablo dice, si habla de las naciones, significa que hay más pueblo, que no es solamente un pueblo, hay más pueblo. Entonces, en este caso, Pablo les habla del Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero a los gentiles le habla del Dios de la creación que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Pablo entiende que hay un núcleo común en la proclamación para las naciones en este caso, que era precisamente la construcción de un puente o la construcción del tejido que se había desgarrado por el racismo étnico que había en ese tiempo. Pablo dice, es el tiempo de volverlo a tejer. Es el tiempo de volver a tejer otra vez el tejido de las naciones. Entonces, en este caso, Pablo ve a Jesús como un hombre que fue acreditado por Dios por medio de milagros, ungido por el Espíritu Santo para hacer el bien y para sanar. Y a pesar de esto, fue crucificado por la intervención sabemos, de hombres malvados, por así decirlo, aunque también al propósito de Dios conforme a las escrituras, conforme a lo que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 3, capítulo 15, versículo 3, ¿no? Conforme a las escrituras de que el Mesías debería de sufrir. Luego Dios cambia el veredicto, ¿no? Humano relativo a Jesús levantándolo de entre los muertos y también de acuerdo con las escrituras. Por eso les decía que Jesús no hizo nada. Jesús no hizo nada que no estuviera conforme a las escrituras. Jesús hizo
todo conforme a las Escrituras. Y por consiguiente, nosotros entendemos que al mirar nosotros la posibilidad o mirar en nosotros la oportunidad de que Él, en este caso Cristo, fuera predicado, nos enseña que hay en sí ciertos aspectos que Cristo nunca nos va a dejar, por así mencionarlo, lo va a dejar en sí fuera del contexto bíblico. La palabra de Dios es tan clara, tan hermosa, tan maravillosa, que nos lleva, ¿no?, a comprender precisamente el propósito de la muerte de Cristo. Y en este caso nosotros estamos viendo que Jesús muere conforme a las Escrituras, resucita conforme a las Escrituras, y luego dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios lo exaltó a un lugar supremo de honor y lo convierte en Señor y Salvador. Por eso, durante el ministerio de Jesús, le decían rabí, 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 que significa maestro. Pero ya después de la resurrección, el lenguaje cambia. Ya no es un rabí, ya no es un maestro. Ahora el lenguaje de los discípulos cambia. Ahora el rabí, aquel, se convierte en el curious. Curious significa en el Señor exaltado, en el Señor que tiene ahora posee plena autoridad sobre toda la creación, para salvar también a aquellos que se arrepienten, aquellos que creen, aquellos que son bautizados en su nombre. Y aquí se les otorga, en este caso, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, la muerte de Jesús obedece a los propósitos divinos. Una vez más, la muerte de Jesús obedece a los propósitos divinos. Apúntalo, grábatelo, porque hay varios puntos importantes que se destacan en esta declaración que acabamos de hacer. La muerte de Jesús obedece a los propósitos divinos. Jesús está cumpliendo, en primer lugar, si los apóstoles atribuyen la muerte de Jesús a la maldad de los hombres, declaran que también se debía a un propósito divino. No solamente los seres humanos los seres humanos fueron el instrumento que Dios utilizó para que su propósito se cumpliera en su Hijo. Dios lo sabía y Dios lo había anunciado anticipadamente. De modo que los apóstoles solamente están reiterando, subrayando que la muerte y la resurrección de Jesús sucedió conforme a las Escrituras. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos el resumen del Evangelio, que más tarde se hizo el propio Pablo, que lo tenía como un énfasis. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, solo de vez en cuando se transcriben directamente citas del Antiguo Testamento a hacer referencia a esto. Entonces vemos nosotros que cuando en la sinagoga de la ciudad de Tesalónica, Pablo, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 2 al 3, dice que discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Increíble cuando aprendemos que nada sucede por casualidad.
algunos de ustedes yo les he enseñado, no creemos en las casualidades, no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades, que es muy diferente. Las causalidades son muy diferentes a las casualidades. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia entre casualidad y versus, o cómo podríamos ponerlo, la casualidad, la diferencia, perdón, entre la casualidad y la causalidad, nos vamos a dar cuenta que hay un propósito bien definido. El propósito es que aquí en esta situación o en este caso, la casualidad o la causalidad es una palabra que abrevia, perdón, un tipo de, de causas que provocan, porque la causalidad estudia el principio que explica por qué existen las cosas, por qué ocurren los acontecimientos, la causalidad. Esa es la diferencia, voy a ponerlo así. Y allí es donde nosotros vemos que tenemos que ver que la muerte de Cristo no fue una casualidad, sino que fue una causalidad. Hay un propósito. Hay un propósito porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, la casualidad es cuando ocurre por coincidencia o por el azar aparente algo. Escúchalo bien. La causalidad es que existe una relación directa entre una cosa y un efecto. Entonces, la casualidad no implica que un evento haya producido el otro, pero la causalidad es un evento que produce o explica el otro. Entonces, la muerte de Jesús, aquí va, la muerte de Jesús no es casualidad. No es casualidad porque no ocurre por coincidencia o por un azar aparente. La muerte de Jesús no implica que un evento, el evento de su muerte haya producido al otro. Nada de eso, eso es casualidad, sino que la muerte de Jesús es una causalidad porque existe una relación directa entre la causa y un efecto. Entonces, en este caso, vemos nosotros y para nosotros que es lo que Pablo está entendiendo. Bueno, la cruz era, recuerden, la cruz era un lugar de maldición. Ahí está la causalidad, ¿no? Aunque falte una doctrina sobre la expiación plenamente desarrollada, bueno, la prédica apostólica o la predicación de los apóstoles sobre la cruz tiene el carácter doctrinal y proclamaban que Cristo murió conforme a las escrituras. Ahí está la causalidad, la causa. ¿Cuál fue la causa por la que Cristo murió? Lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos que de acuerdo al propósito salvífico de Dios, literalmente, él murió. Entonces, a la cruz, dice, además a la cruz con la que se había muerto, le llamaban madero. Madero, y en un madero fue degollado, en un madero fue colgado. Bueno, la palabra madero significa árbol, así de sencillo, en un árbol, en un tronco de un árbol, voy a ponerlo así, en un tronco de un árbol fue crucificado. Por eso hay un debate. No hay un debate en cómo fue, si fue con las manos extendidas o fue con las manos hacia arriba, no lo sabemos,
Eso hay un debate si lo crucificaron de esta manera hacia arriba para que se asfixiara rápidamente o muriera con las manos abiertas. Todavía no, eso sigue en debate por las marcas de los clavos de Cristo en sus manos. Lucas tiene el cuidado de registrar este detalle en relación con los dos principales apóstoles, que es Pedro y Pablo, ¿no? Y dos veces Pedro expresó que lo mataron colgándole de un madero. Eso es lo que Pedro dice, que a él lo mataron colgándole de un madero. Y la primera es en el Sanedrín. Y la segunda en casa de Cornelio. Cuando Pedro se defiende ante el Sanedrín, él dice que Jesús, el Mesías, fue colgado de un madero. Por eso dicen, tal vez murió así, de esta manera. O de esta manera, no se sabe, ¿no? Bueno, de manera similar, el apóstol Pablo dijo en la sinagoga de Pisidia, de Antioquía, que el pueblo y sus jefes en Jerusalén habían cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces hay un madero, hay un tronco de un árbol. Entonces los apóstoles no tenían obligación alguna de usar este lenguaje. Pedro también habló de la crucifixión de Jesús, ¿no? Y Pablo de sus padecimientos y de su ejecución. Entonces, ¿por qué entonces estas referencias al madero o árbol o el hecho de que Jesús había sido colgado de él? Bueno, en este caso, la única explicación que encontramos nosotros por qué los apóstoles hacen referencia a que fue colgado de un madero es en este caso es porque hay una cita, hay un texto en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Si ustedes apúntenlo ahí porque va a ser importante para sus estudios más adelante. Pero Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 en adelante. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 21, 22 dice, si algún hombre, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, ojo, mira lo que dice la ley, porque esto es la ley. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Los romanos tenían la costumbre de dejar los cuerpos colgando, así, lo colgaban y pasaban semanas. Eso maldijo la tierra de Israel. Porque la ley dice, no lo dejarás. Ahora, aquí en Deuteronomio, capítulo 21, se da la orden de que el cadáver de alguien que había sido sentenciado por un crimen grave a la pena capital por ahorcamiento, mira, por ahorcamiento, debería ser sepultado antes del anochecer, porque maldito por Dios es el colgado, ahorcamiento. Entonces los apóstoles estaban perfectamente familiarizados con la ley judía, con la ley que Dios estableció, con esta legislación. Entonces la deducción lógica era que Jesús había muerto bajo maldición, bajo la maldición de Dios. Por eso dice la Biblia que Él se hizo maldición por nosotros. No es que Él haya sido cometido un crimen y había sido maldito, no. Él aceptó morir en la cruz para que nuestra maldición fuera sobre él y él se hiciera maldición por nosotros. Entonces, en lugar de guardar silencio deliberadamente, dirigían la atención de la gente al hecho de que Cristo murió colgado de un madero, no ahorcado, no, ahorcado no. El único que se ahorcó
fue Judas. Jesús no fue ahorcado, fue colgado de un madero y la muerte que los romanos le propiciaron fue la crucifixión. Eso, así, porque evidencias muestra de las marcas de los clavos en sus manos. Él le muestra a Tomás las evidencias de los clavos en sus manos, en sus pies. Entonces fue clavado en la cruz, no fue colgado, no fue ahorcamiento. Entonces vemos nosotros que Jesús merecía, en este caso, la maldición por haber sido colgado de un madero. Y por lo tanto, seguramente comenzaban a comprender que era nuestra maldición, lo que Jesús estaba llevando sobre la cruz. Entonces, ambos apóstoles lo expresaron con toda claridad en las cartas que escribieron más años más adelante, 30 años más adelante de la muerte de Jesús. Y, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que fue escrita por Pablo, ahora sí, estamos hablando de 10 años, 15 años después de la muerte de Jesús, fue escrita diciendo de esta manera. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué nos redimió de la ley de la ley, la maldición de la ley? Porque Él se hizo maldición por nosotros. No se hizo maldito, no, 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 no. Se hizo maldición por nuestros pecados. Dice, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, Pedro también, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, Jesús, hablando de él, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, tanto Pedro como Pablo reconocieron claramente que en la cruz de Cristo cargaba nuestros pecados y nuestra maldición. Y ambos, en este caso, ambos relacionaron este hecho con el pasaje que ya leímos de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, ¿no? Respecto a la maldición de ser colgado de un madero. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿no? ¿No es razonable suponer que ya en los discursos de Hechos, en los que hablaban de la cruz como un madero o árbol, habían percibido esa verdad? ¿Tú crees que ellos no percibieron esa verdad? Bueno, debe de ser así. Significa que en este caso los apóstoles que predicaron esta enseñanza que hoy le llamamos doctrina acerca de la cruz, normalmente se le atribuye que Jesús fue colgado de un madero porque ellos vieron y fueron testigos. Entonces, lo tercero que debemos de aprender, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, es que consideremos cómo presentaban los apóstoles el hecho de la resurrección. Aunque la enfatizaban, sería una exageración, por así decir, que predicaban exclusivamente un evangelio de la resurrección. La resurrección no se puede presentar aisladamente de la muerte. No podemos separar la muerte y la resurrección. Si no hay muerte, no hay resurrección. Hay muerte y resurrección. ¿Sí? Si Cristo resucitó es porque murió. Si Cristo no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Entonces, no lo podemos separar. Solo hay resurrección, como lo estoy mencionando, si hay muerte. Y su significado está determinado por la naturaleza de cómo murió Jesús. Él murió, el soldado se acerca y le clava la lanza en su costado y él ve y dice, es que realmente él está muerto. Él está muerto. Entonces, la razón de enfatizar nosotros la resurrección es a la necesidad de enfatizar también la muerte que lleva a la resurrección. Entonces, vemos nosotros que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, la resurrección era la manera
en que Dios rectificaba el veredicto humano sobre Jesús. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por medio de la resurrección, Dios glorifica y exalta a Jesús. Por eso, como testimonio, vemos Hechos 9, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ahí está. Lo exaltó, resucitó y le dio un sitio de supremo honor, que dice la palabra que está sentado o que se sentó a la diestra del Padre. Entonces ahí se cumple la profecía. Hay una profecía escrita en el Salmo 110, versículo 1. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús alcanzó eso por su obediencia, y su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él es nuestro Señor, o sea, nuestro Curious Cristo, nuestro Señor, el Señor de señores, porque Juan en Apocalipsis dice que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, o sea que Él está por encima de todo gobierno. ¡Qué maravilloso! Esto es algo que nosotros nunca debemos de olvidar. Nunca debemos de olvidar. No es solamente cargar una cruz en el pecho, en una cadena. ¿Lo quieres cargar? Adelante, no pasa nada. Pero si alguien te pregunta, ¿y por qué llevas esa cruz? ¿Por qué tienes esa cadenita con esa cruz? ¿Qué significa para ti? Yo creo que con estas enseñanzas ya tienes una respuesta válida y ya puedes defender por qué. Porque la centralidad de la cruz muestra el poder de la profecía sobre el Mesías y el poder de la resurrección de la muerte de Jesús. Entonces, recordemos que los apóstoles otorgan a la cruz un énfasis, un énfasis y lo ponen en el centro de su mensaje y en los escritos que ellos hacían. Estas son, pues, formulaciones, voy a ponerlo así, más maduras que los primeros sermones que se predicaron en el libro de los Hechos, ya que en este caso es verdad que algunas de las cartas más breves no nombran, como por ejemplo la carta a Filemón, la epístola de Judas, la segunda y la tercera epístola de Juan, no mencionan la cruz. La carta de Santiago, en este caso, pues Santiago tampoco menciona la cruz, porque la carta de Santiago, pues es un sermón mayormente ético y bueno, pero sin embargo, Pablo, el apóstol, claramente definió su evangelio y esto es algo bien importante, quiero que te quede bien claro. Pablo define su evangelio como la palabra de la cruz. ¿Cómo lo recibió él? Por medio de la revelación. Su ministerio consistió en predicar al Cristo crucificado. Descubre el bautismo como la participación de la muerte de Cristo y la cena del Señor como la proclamación de su muerte. Entonces, Pablo claramente dice que la predicación de la cruz para muchos era locura y para otros piedra de tropiezo. Bueno, esto en realidad trata de la misma esencia de la sabiduría y el poder de Dios. Mucha gente no entiende la cruz. Por eso lo vuelvo a recordarte. Quiero que lo mantengas firme. Si tú me preguntas, pastor, ¿puedo yo cargar una cadenita con una cruz? Claro,
pero ¿cuál es el significado que le vas a dar? ¿Cuál es el propósito que le vas a dar? ¿Qué mensaje estás proyectando? ¿Es malo? No, no es malo, pero ¿cuál es el mensaje que tú estás proyectando? Entonces, en este caso, tienes que saber que la cruz puede ser locura para muchos, tropiezos para otros, pero para los que entendemos el mensaje es sabiduría de Dios. En la cruz contiene toda la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, estoy convencido y estamos convencidos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Entonces vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, vemos nosotros que hay evidencia de la resurrección, pero no te olvides, el mensaje central está en la cruz. La cruz, más que un instrumento de muerte y de maldición, es sabiduría y poder de Dios cuando entendemos su propósito. Qué maravilloso, ¿eh? Qué increíble es cuando nosotros entendemos el mensaje total y cabal de la cruz. ¿Puedes tener una cruz? Sí, lo puedes tener, pero lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a retomar. ¿Cuál es el mensaje que le vas a dar? ¿Cuál es el propósito por la cual lo quieres tener? Es que me recuerda a Cristo, pero solamente eso. ¿Qué es lo que quieres transmitirle a la gente cuando vean una cruz en una cadenita en tu cuello? Recuerda todo lo que hoy platicamos, la cruz para mí, y espero que lo hayamos entendido todos, la cruz lleva toda la sabiduría y todo el poder de Dios. Sabiduría, ¿por qué? Porque en la cruz fue crucificado alguien que conforme a las escrituras cumplió todo lo que estaba escrito y fue llevado a la cruz. Él no fue por otra causa. Él no murió por capricho de los seres humanos. Él murió conforme a la voluntad de su Padre. Por eso hablo de sabiduría que nos lleva a la cruz. Poder, ¿por qué? Porque a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo somos perdonados de una condenación eterna. Tú y yo somos libres de toda maldición generacional, maldición que se nos imponga, porque Él se hizo maldito por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Llevó nuestra maldición y lo echó sobre su cuerpo, porque está establecido en la ley, Deuteronomio, lo que acabamos de leer, 21-22. Maldito aquel que fuera colgado de un madero. Pero ahí fue llevada mi maldición. Ahí fue llevada todas nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ese es el poder de la cruz, porque después vemos el poder de la resurrección. Si logramos entender esto, no hay problema que tengas una cruz. Pero si no lo logras entender, vas a confundir a la gente porque entonces lo que tú llevas en el pecho, lo que tú quieres tener como un adorno, va a ser tropiezo para muchos y locura para otros. Bueno, espero que este mensaje, esta enseñanza haya quedado pues en sus corazones grabado y que lo podamos explicar cuando alguien nos los pregunte. Recuerda que nuestra salvación está no en el madero, la salvación está en la tumba vacía, en donde Cristo resucitó, porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos.